Bueno, y precisamente para conversar sobre el impacto en la economía global por este precio del petróleo tras el conflicto en Medio Oriente, estamos ya en contacto con Michelle Lavelles, investigadora de la Facultad de Economía de la Universidad San Sebastián. Muchas gracias, Michelle, por esta conversación en Mega Noticias Mundo. Gracias a ustedes por haberme invitado. Sí, bueno, estamos viendo lo que está sucediendo en el Medio Oriente y particularmente una de las zonas más afectadas, por así decirlo, es el estrecho de Hormuz. ¿Qué significa esto en lo concreto? Claro, es una zona de mayor producción de petróleo y de mayor tráfico también del crudo, del oro negro, como se ha denominado. ¿Cuál es el impacto que hay cuando ya Irán ha dicho que no va a dejar transitar ningún buque por esa área? Sí, bueno, ya desde hace 2 días que la cantidad de buques que están atravesando el estrecho de Hormuz. El estrecho de Hormuz es un estrecho, efectivamente, que está, por un lado está Irán y por el otro lado está Arabia Saudita y otros países de la Liga Árabe. Y obviamente, como tiene orilla con Irán y es un estrecho, lo que pasa es que los buques, al pasar por ahí, Irán tiene dentro de su alcance poder, tal como ellos lo dicen, ¿no es cierto?, atacar a los buques que pasan por esa zona. Hay que entender que un quinto de la producción mundial de petróleo sale desde los países de la Liga Árabe hacia el resto del mundo, especialmente hacia la zona de Asia, Asia con H, con Asia sin H, y por lo tanto el efecto es muy alto. No solo se trata del petróleo iraní, que el petróleo iraní es un porcentaje importante de la producción mundial, es un 3% de la producción mundial, pero solo se exporta la mitad de eso, un 1,5%. Pero el resto de los países árabes hacen pasar todo y por lo tanto se llega a este 20%. Si efectivamente deja de pasar el petróleo de la zona, lo que vamos a tener son restricciones de oferta de petróleo, y al tener restricciones de oferta de petróleo sin cambios en la demanda, vamos a tener precios mucho más altos, que es lo que hemos visto que durante estos 3 primeros días, ¿no es cierto?, hemos visto todos los días alzas en el precio del petróleo. No obstante, las alzas no parecen ser lo que uno hubiera esperado en principio. Los precios todavía, el precio del petróleo WTI todavía bajo $80, el Brent algo sobre 80 y tantos dólares, y por lo tanto aún bastante controlados los precios. De alguna manera mi sensación es que el mundo espera que esto siga bastante encapsulado, y la esperanza tiene que ver con China. ¿Ya? China importa casi toda la producción de Irán a precios rebajados, obviamente, lo que le sirve mucho a China, pero es solo en términos de su demanda, es solo entre un 8 y un 10%. Por lo tanto, China necesita el petróleo de los países de la Unión Europea, perdón, de la Unión Árabe, para poder mantener su producción. A China no le conviene que el estrecho de Hormuz esté cerrado, y por eso los efectos económicos sobre el mundo van a depender de cuánto dure este cierre. Los países tienen capacidad para mantenerse sin comprar petróleo, tienen reservas de petróleo. En el caso de Japón, más de 260 días de reserva. Estados Unidos tiene además producción propia de petróleo, pero eso no significa que no les salga más caro, porque venderlo en el mercado es más caro. Y por lo tanto, es un problema para la economía mundial, porque el precio del petróleo influye sobre los precios de la energía y sobre el precio del transporte, y ahí todos los bienes del mundo necesitan energía y necesitan transporte, y por lo tanto es una escala a niveles de precios al consumidor y de inflación. Claro, y Sin tú embargo, ¿cuánto va a pegar en el precio y en la producción? Va a depender de cuánto dure el conflicto. Sí, Y es ahí donde yo tengo puestas mis esperanzas en China. ahora, claro, China a lo mejor tú dices puede ser determinante para que no se siga bloqueando el estrecho de Hormuz o que sea más bien acotado ese bloqueo, por así decirlo, mientras dure todo este conflicto. Pero lo que ha dicho Irán es que quiere, en palabras simples, por así decirlo, de que Estados Unidos pague el costo y pague el costo a través de la economía. Y por eso también han señalado de que lo que van a intentar, y lo informaron, es que
quieren prolongar este conflicto, digamos, situado ahí en el estrecho de Hormuz, donde se comercializa y transita el petróleo, lo más prolongado que sea. Ese es al menos lo que pretende Irán como represalia a los ataques que recibió. Entonces uno se pregunta, si esto se prolonga, estamos hablando 2 meses, 3 meses, lo que ha pasado por ejemplo con Ucrania, que tuvo una repercusión en nuestro país con el precio de la harina, a su vez del pan, etcétera. ¿Cuáles son los efectos que podríamos ver en nuestro país, Michelle? Sí, mira, es bien difícil de saber porque tal como tú viste, los mercados no rebotaron como se esperaba en un principio con esto y por lo tanto es bien complicado de saberlo. Lo que sí sabemos es lo siguiente, que en la medida que los precios, mientras más tiempo se mantenga el estrecho cerrado, mayor va a ser el peso sobre la economía mundial. Ahora, ¿cuánto van a subir los precios del petróleo? Es bien complicado de saber porque depende mucho de las reservas estratégicas de los países. Ya. Estados Unidos, efectivamente Irán dice quiero hacer sufrir a Estados Unidos, ¿no es cierto? Sí. Pero Estados Unidos es productor de petróleo. Entonces, el precio afecta a su economía por el lado que le suben los costos. Pero Estados Unidos gana mucho más dinero vendiendo el petróleo. Estados Unidos es exportador de petróleo. Es como que a nosotros nos dicen, yo no quiero que tú produzcas algún bien tecnológico, entonces no voy a dejar pasar el cobre, pero resulta que como no dejo pasar el cobre y yo vendo cobre, Claro. a mí me aumentan los ingresos. Entonces, ojo, porque eso no necesariamente en el neto afecta en forma negativa a Estados Unidos. Sí, Ya. a países como el nuestro, que somos importadores netos y que no tenemos cómo defendernos de esto. Pero países como Estados Unidos se podrían ver beneficiados de estas alzas de precio y que podría ser que, por ejemplo, ellos pudieran producir y exportar mucho más de lo que están haciendo hoy día, además de que no pertenecen a la OPEC. Entonces ellos no tienen cuotas de producción como tienen los países árabes. Y eso implica que ellos pueden expandir su producción sin tener represalias por parte del mercado. Pero como te digo, la vez pasada, Irán, cuando se tocaron las bases, ¿no es cierto?, amenazó e intentó cerrar el estrecho de Hormuz, y fue China quien le dijo, no señores, ustedes no me cierran el estrecho de Hormuz porque yo necesito el petróleo. Esta vez China fue más inteligente y se estoqueó, o sea, aumentó sus inventarios preparándose para este conflicto, porque este conflicto lleva bastante tiempo como encendiéndose. Latente, Sin claro. embargo, latente, exactamente. Sin embargo, no tiene tanto inventario como para resistir, como es el caso de Japón o el caso de Estados Unidos. Por lo tanto, a China le va a costar mucho más caro, porque ellos son importadores, a diferencia de Estados Unidos, que es un exportador neto y por tanto gana si el precio del petróleo sube. China pierde mucho cuando el petróleo sube. Y por lo tanto, yo creo que quitándole el apoyo de China a Irán, Rusia tampoco le va a dar apoyo. Yo veo que es posible que, claro, Irán va a intentar alargarlo lo más que puede, pero el arsenal se acaba. Y el dinero también se acaba porque una guerra es cara. Y por lo tanto, en ese sentido, yo espero que esto no dure demasiado. Puede durar un mes y eso va a afectar la economía, va a afectarla. ¿Cuánto? Es bien difícil de saber porque depende mucho. Suponte, una cosa es que bloqueen el estrecho de Hormuz y otra cosa es que bloqueen el estrecho de Hormuz, pero los misiles logren caer en plantas petroleras y destruyan capacidad productiva. Ya, ahí Eso es sería un mucho más problema. grave. Ahí es mucho más grave Claro. porque el problema es de largo plazo, porque destruyes la capacidad de sacar el petróleo de la tierra. Exacto. Exactamente. Ahora, viéndolo, la repercusión que pueda haber para nosotros, para Chile, en la interna, tú lo señalabas claramente, somos importadores netos de petróleo. Si esto se prolonga más tiempo, ¿cuándo ya podríamos nosotros ver un impacto en los propios bolsillos, en el valor del aumento acá de los combustibles en Chile? Porque se habla incluso que podría llegar el litro, el barril, 3 dígitos. Eso puede Así es, pasar. a los $100 el barril, están diciendo algunos analistas. Exacto. Chile tiene un mecanismo hoy día, el MEPCO, que lo que hace es que las grandes variaciones se producen cada 3 semanas. Por lo tanto, tenemos una alza esta semana que no tiene nada que ver con la guerra, Ya. es una alza que tiene que ver con
el alza que había sufrido por todo el aumento en el riesgo que había durante este periodo, ¿no es cierto? Pero no tiene nada que ver con la guerra, porque en el fondo los precios que se consideran son de la semana anterior. Pero dentro de 3 semanas más de alargarse el conflicto, tendríamos ya un golpe importante por efecto de la guerra. O sea, y eso lo veríamos en cuánto finalmente, en el bolsillo de, digamos, de las personas y también, por supuesto, de las empresas que utilizan, me imagino, este combustible. O sea, ahí podríamos ver un efecto. Lo veríamos en todo. Sí, lo veríamos en todo porque en principio en 3 semanas más tendríamos el alza de los combustibles, o sea, gasolinas y diésel, Sí. pero una vez que sube el impuesto, o sube el precio de gasolinas y diésel, empieza a subir los costos de las empresas y previo a eso ya va a haber subido el precio de la energía y por lo tanto en la medida que va subiendo el precio de la energía eso va presionando los costos de toda la cadena de producción hacia adelante. Ya, toda la cadena de producción y esto significa, Michelle, que la inflación también va a ser mayor. La inflación también podría ser mayor. Nuevamente no te puedo decir va a subir en tanto porque no sabemos cuál va a ser el tamaño del alza, pero definitivamente si tenemos un mes o 2 meses con precios más cercanos a los $100 que a los 75 promedio que tenemos hoy día, probablemente vamos a tener un impacto bastante importante en los precios, más allá de 30 pesos cada 15 días. Perfecto, estamos con Michelle Lavey, investigadora de Economía de la Facultad de Economía de la Universidad San Sebastián. Muchas gracias, Michelle, por esta entrevista y por este importante análisis con respecto al impacto de la crisis, del conflicto en la economía global y también, por supuesto, en nuestro país. Que esté muy bien, buenas tardes. Tú también.